Dice, deben estar en la clase según el horario correspondiente, participar activamente en el desarrollo del contenido. Se les sugiere leer la información correspondiente a las clases de esta guía, escribir la fecha, el tema, el indicador de logro y la reflexión. Además, procurar tomar nota de las ideas más importantes y desarrollar las actividades propuestas. Si por algún motivo de fuerza mayor no se conecta a alguna de las clases, notificar a su docente y ver la clase que está alojada en el canal de YouTube Sepa Octavo. Para su laboratorio, yo les expliqué que eran los primeros contenidos de la primera semana, ¿verdad que sí? Chicos, ¿lo recuerdan o no? Sí, señor. Ok, voy a dejar de compartir aquí y les voy a compartir lo otro. Vaya, voy a entrar al aula virtual para que ustedes vean. Recuerde que me voy a mis cursos. En mi caso me aparecen otras cosas, pero a usted le aparecen las materias, usted se va a matemática, ¿verdad? Vista de estudiante le voy a poner porque estaba en vista de profesor. Va. Acá está periodo 2, periodo 3, y usted sabe que estamos en el periodo 4. Vamos al periodo 4. Aquí está semana 1. Me voy específicamente a la semana 1. ¿Por qué me quiero ir a la semana 1? Porque en la semana 1 es donde están los contenidos que van a salir en el laboratorio el día de mañana. O sea que esto ya lo habíamos visto, pero como les digo, vamos a hacer un refresh. Clase 1, congruencia de triángulos. Acá está el video de la clase congruencia de triángulos y usted lo puede ver. ¿Sí? Hoy he tratado de que, vaya, yo sé que hemos tenido 2 horas clases seguidas, ¿sí? Y pues en medio de la clase tenemos algunas discusiones y todo eso, pero lo que he tratado es ir cortando los contenidos directamente, entonces duran menos tiempo, o sea, a veces dura 30, 35 minutos, pero no es que nosotros hayamos recibido solo 35 minutos de clase, ¿verdad? Pero sí he tratado de reducir los videos para que se les haga más fácil el verlos, ¿verdad? Acá está el segundo, primer criterio de congruencia de triángulos, que es la clase 2. Acá está el segundo criterio de congruencia de triángulos, que es la clase 3. Tercer criterio de congruencia de triángulos, que es la clase 4. Y clase 5, aplicaciones de los criterios de triángulos, ¿sí? Acá recordamos que esta parte es muy importante, la aplicación de los criterios, que esa parte viene. Aunque también en la semana 2, ahorita les muestro que está cargando. En la semana 2, aquí tenemos aplicaciones de la congruencia de triángulos. Entonces también esta parte para que la puedan estudiar. O sea, tenemos 2 videos de aplicación de congruencias de triángulos. Entonces, para que ustedes puedan repasar también con los videos, ¿verdad? Y no se queden solamente con los ejercicios de hoy, sino que muy importante que ustedes estudien, ¿verdad? Voy dejando de compartir. Voy a compartir la guía, que es donde tenemos el repaso. No sé si al momento tienen alguna duda con lo que les expliqué de dónde están alojados los contenidos. No, señor. No, ok. Bye. Y ya les dije, ¿verdad? ¿Qué contenidos son los que vamos a evaluar? Igual está en el detalle de tareas. Vaya, aquí tenemos repaso de congruencia de triángulos, repaso de primer criterio, segundo criterio, tercer criterio. Esta semana también veremos el trabajo en clase sobre el producto final del proyecto STEAM, ya que necesito saber cómo van, qué es lo que están haciendo y porque las próximas semanas tenemos la entrega, ¿verdad? Entonces, ahí está. Clase 5 es el laboratorio, pero en su caso no es la clase 5 porque aquí dice octavo D, 21 de septiembre, tiene su laboratorio, ¿ok? Ya que con ustedes no tengo clases hasta el viernes, ¿verdad? Sino que solamente tengo lunes, martes y miércoles, entonces ahí esa es la cuestión.
Tema de la clase, repaso de congruencia de triángulos. Y acá hablamos un poquito, bueno, nuestro indicador de logro determina cuando dos figuras son congruentes, ¿sí? Recordamos las características que tienen, ¿verdad? Para que puedan ser congruentes. Contenido socioemocional. Y seguimos hablando un poquito de nuestro país y de nuestros símbolos patrios, ¿verdad? Porque no hemos terminado septiembre. Entonces, acá estamos hablando de los trajes tradicionales o folclóricos salvadoreños. Son el resultado de la fusión de la cultura española de las poblaciones originarias del territorio durante la colonia. Los españoles impusieron una forma de vestir propia a los nativos, quienes solían andar semidesnudos, ¿verdad? Dando el origen a los trajes denominados típicos. Habrá autores que les llaman trajes coloniales o poscoloniales. Es una cuestión de perspectiva que queda a discreción de cada quien. Cualquiera que fuera el motivo de su adopción, lo cierto es que forman parte de la identidad cultural salvadoreña. Sin embargo, hoy en día se ha dado una adulteración de los trajes típicos como resultado del desconocimiento y la falta de educación sobre la identidad nacional. Otro factor que incide es que muchos grupos de simulación estética folclórica presentan trajes artísticos como típicos, ¿verdad? Por ejemplo, acá está nuestro traje típico antiguo, ¿verdad? Y el del hombre también, que era todo blanco y tenían, pues, nosotros lo conocemos en este caso. ¿Cómo se llama esa parte? Chicos. Escapulario. Ajá, exactamente, el escapulario, ¿verdad? Entonces, de ahí es que nuestros trajes típicos, luego las variantes que tenemos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, una persona, una mujer, digamos, que vivía en el volcán, ella utilizaba otro tipo de vestimenta. Una persona campesina, decían así, también utilizaba otro tipo de vestimenta. Entonces, de acuerdo al lugar donde se encontraban, así era la vestimenta que tenían. Entonces, es muy importante que nosotros también conozcamos parte de nuestras raíces y cómo era la vestimenta original de nuestros antepasados, ¿verdad? Ok, sigamos entonces. Vamos aquí. Los triángulos son congruentes, se identifica los vértices, lados y ángulos correspondientes. A ver, díganme ustedes, los triángulos son congruentes, identifica los vértices, lados y ángulos correspondientes. A ver, los vértices, vamos a empezar con el vértice y ángulo A. El A, ¿con quién es correspondiente? Chicos, Con D. con D. Ok. En ese caso, ellos son congruentes, ¿verdad? Vale. Me molestó mi ojo. ¿B con quién? Con E. Con E. Ok. Bueno, así lo vamos a escribir con E aquí solamente para ver cuáles son correspondientes. ¿Y C? Con F. Con F. Ok. Lados correspondientes. AC. ¿Con quién? Con DF. Con DF. Perfecto. Ok. ¿CB? F. F.
Vaya. ¿Y nos falta quién? Una tía, mamá. AB con DE. DE, ok. ¿El ángulo A? ¿Con quién? ¿Con el ángulo? D. D, ok. ¿El ángulo B? ¿Con quién? Con el ángulo E. Con E. ¿Y el ángulo C? ¿Con el ángulo? F. F, que es el que nos hace falta, ¿verdad? Vale, y ahí tenemos resuelto el primer ejercicio en ese caso. ¿Sí? Lo único que voy a volverlo a borrar, lo siento. Igual les recuerdo que esta guía está en la plataforma del colegio, ¿verdad? En semana 4. Así que para... Y también son los ejercicios que están en su libro de texto de ejercicios SMAT. Ya los habían visto, ¿verdad? ¿O no? Bueno, si no los habían visto, igual, ¿verdad? Ya los estamos resolviendo aquí. Perdón que tengo que borrar. Vale. Me queda un pedacito por aquí. Vamos con el ejercicio número 2. Si el triángulo ABC y A'B', C' son congruentes, compara las medidas de sus lados y ángulos correspondientes y representa la congruencia de los triángulos utilizando el símbolo de congruencia, ¿verdad? Veámoslo. El lado BC, ¿con quién es congruente? Chicos. Con B', C'. Perfecto. Ok, cambiamos de color ahora. El lado AB, vamos a ponerle dos rayitas. ¿Con quién es congruente? Con B' y A'. Perfecto. Y CA. Con A'C', ¿verdad? Que es el que nos queda. Entonces, estos dos triángulos son congruentes. ¿Por qué criterio, chicos? Lado, lado, lado. Perfecto. Lado, lado, lado. Y acá los ángulos, ¿verdad? Porque nos dice, representa la congruencia de los triángulos. Lo único que nosotros aquí no podemos saber cuánto mide cada ángulo, aunque ya sabemos que los lados son congruentes, ¿verdad? Entonces, pero por congruencia, en este caso de lado, 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 ellos dos son congruentes. Ok, sigamos. Vamos a ver el repaso del primer criterio de congruencia de triángulo. Identifica los pares de triángulos congruentes. En este caso nos da el lado AB igual a 6, el lado BC igual a 5, el lado CA igual a 8.
Y si recuerdan, en este caso estamos utilizando el criterio lado, 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 ¿verdad? Significa que los tres lados tienen que tener las mismas medidas. Entonces, AB mide 6. ¿Dónde está otro que tenga un lado que mida 6? 5 y 8. En el literal D. Literal D, veámoslo, vamos a ver. Tengo AB que mide 6, acá tengo JK que mide 6, tengo BC que mide 5 y tengo KL que mide 5, tengo CA que mide 8, LJ que mide 8, precisamente, ¿verdad? Estos dos son congruentes. Cambiamos de color y vamos con el siguiente. Veamos el literal B de bueno. DE mide 5. ¿Con quién vamos a verlo? Con el F. Con F, precisamente, ¿verdad? Acá tengo DE que mide 5, acá tengo PQ que mide 5. F mide 4 y acá tengo QR que mide 4. FD que mide 7, RP que mide 7, ¿verdad? Vaya. Morado vamos a poner. ¿Y C será congruente con E o no? ¿Chicos? Sí, señor, congruente. Ok, gracias. GH mide 5, ¿verdad? MN mide 5, HI mide 6, NO mide 6, IG mide 3 y OM mide 3. Entonces son congruentes lado, 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 ¿verdad? Porque tienen las medidas congruentes en cada uno de sus lados. Y ese es para que recordemos el primer criterio de triángulos, ¿ok? Vamos con lo siguiente, segundo y tercer criterio. Si los triángulos siguientes son congruentes, compara las medidas de sus lados y ángulos correspondientes y representa la congruencia de los triángulos usando el símbolo de congruencia, ¿verdad? Vaya. AC. ¿Con quién es congruente en ese caso? Démosle vuelta de triángulo, ¿verdad? Con FE. Ok. Luego, BC, ¿con quién es congruente? DE. Con DE. Y AB, con el lado que nos queda, ¿verdad? DF. Vaya. Permítame. Que me está diciendo que ya no tengo energía con esto. Ya me estaba quedando sin calma. Vaya, veamos el ángulo A. ¿Con quién es congruente en este caso? No tenemos medidas, sino que solo estamos viendo con quién sería la correspondencia con ellos, ¿verdad? El ángulo A, ¿con quién corresponde? Con el ángulo F. El ángulo F. Bueno, ahí entenderíamos que está sombreado. Vamos a cambiar, vamos a ver. No se puede. Bueno, ni modo. Quería sombrearlo más, pero no pude. Vaya, el ángulo B, ¿con quién corresponde?
Con el ángulo D. ¿Con el ángulo? D. Ok. Pero le dije, dele vuelta imaginariamente a ese triángulo, ¿verdad? Y el último, tenemos el ángulo C, que corresponde con el ángulo E, ¿verdad? Y ahí tendremos que este triángulo con este otro son congruentes. Y usted dirá ahí, A es congruente con F, ¿verdad? B es congruente con D, C con E, y así la congruencia entre lado, los ángulos también, y acá los pueden ir escribiendo. ¿Alguna duda hasta el momento? Señor, ¿y qué grado de congruencia es el triángulo? ¿Qué criterio cumple? Lo que sucede, Margarita, porque como no tenemos medidas específicas, ¿verdad? Entonces, en ese caso, vaya, de acuerdo a sus lados, cumple. Lado, lado. Pero también tiene todos sus ángulos iguales. Entonces, también podría cumplir el criterio ángulo, lado, ángulo. Y también podría cumplir el criterio lado, ángulo, lado. Entonces, o sea, no cumple un solo criterio, sino que todos al mismo tiempo. ¿Sí? Ok, señor, gracias. Bueno. Vaya, identifica los pares de triángulos congruentes. Y acá tengo el lado AB mide 8, el BC mide 4, el CA mide 9. Entonces, ¿qué criterio vamos a ocupar? ¿Tenemos algún ángulo? Chicos, chicas. ¿O qué tenemos ahí? Solo lados. Solo lados. Entonces, el criterio lado, ¿verdad? O sea, el primero. Vaya, tengo AB que mide 8, BC que mide 4, CA que mide 9. ¿Quién cumple ese criterio? El D. Literal, el D. Y aquí precisamente, ¿verdad? AB mide 8, JK mide 8, BC mide 4, LJ mide 4, CA mide 9, KL mide 9. Vamos con el B. ¿Será congruente con C? ¿Sí o no? Chicos. Sí, es congruente. Sí es congruente, ok. Acá tengo DE mide 7 y aquí tengo IG que mide 7. EF mide 5 y H mide 5. FD mide 8. GH mide 8. Por lo cual, son congruentes porque tienen congruencia entre sus lados, ¿verdad? Vamos con el siguiente. Y acá decimos que estamos aplicando el criterio lado, ¿verdad? Aquí sí. Identifica los pares de triángulos congruentes. Y fíjese, en el primero yo tengo, en el literal A, tengo el lado BC que mide 5, tengo el ángulo que mide 55 y el ángulo que mide 55. ¿Qué criterio entonces voy a utilizar? Chicos. Ángulo, lado, ángulo. Precisamente. Ángulo, lado, ángulo. O sea, segundo criterio, ¿verdad? A ver, ¿con quién es congruente? Lo escucho. Con F.
Con F, precisamente. Acá tengo BC que mide 5, BR que mide 5. El ángulo B que mide 55 y acá tengo un ángulo R que mide 55. Tengo un ángulo C que mide 85 y acá tengo un ángulo P que mide 85. Ok. Vamos con el siguiente. Vamos a utilizar color amarillo. Tengo un lado EF que mide 6, un ángulo de 35, un ángulo de 95. ¿Tendrá congruencia con alguno de los literales? Con el literal D. Perfecto. Con el literal D, ¿verdad? Aquí JK mide 6, el ángulo J mide 35, el ángulo K mide 95 y acá es F y acá E con J 35, ¿verdad? Vaya. El triángulo C dice que tiene un lado que mide 7, un ángulo de 40 y un ángulo de 80. ¿Es congruente con E? Porque es el único que nos queda. ¿Sí o no? Sí. Sí, ¿verdad? Porque acá MO mide 7, el ángulo M que mide 80, el ángulo O que mide 40. Acá M mide 80, aquí H mide 80. Aquí G mide 40 y aquí O mide 40. Y el segmento GH es igual a 7, MO es igual a 7. Y ahí entonces hemos visto ya quiénes son congruentes con quién. Vamos al tercer criterio. Identifica los pares de triángulos congruentes. Aunque aquí vamos al tercer criterio, pero si usted se fija acá el primero, dice AB, BC, CA. Entonces, ¿quién aplicamos? Primer criterio, ¿verdad? Ya como está haciendo el repaso, entonces también hasta el primer criterio. A tiene un segmento AB que mide 9, BC que mide 4, CA que mide 6. ¿Con quién es congruente? ¿Con B, C o D? ¿O no es congruente? Con C. ¿Con C? Sí. Veamos, ¿no? Tenemos AB que mide 9. Aquí tengo IH que mide 9. Tengo BC que mide 4. Y aquí tengo GH que mide 4. Aquí tengo CA que mide 6. Y HI que mide 6. Entonces, precisamente son congruentes, ¿verdad? Vamos con el siguiente. B será congruente con D. Tenemos DE que mide 7. Veámoslo acá. LJ mide 7. EF mide 4. KL mide 4. FD mide 6. Y JK mide 6. Entonces, B con D sí son congruentes, ¿verdad? Por el criterio lado, 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 que ese es el primer criterio en este caso. Vamos con la segunda parte. Identifica los pares de triángulos congruentes. Y aquí tengo BC, o sea, un segmento, tengo un ángulo y otro ángulo. ¿Qué criterio es entonces el que estamos utilizando aquí? Chicos. Lado, ángulo, lado. Ángulo, lado, ángulo. Ok. Vaya, tengo A, que tengo un segmento que mide, BC mide 12, el ángulo 25 y el siguiente ángulo 105. ¿Con quién es congruente? Chicos.
Con el literal D. Con el literal D, ok. BC mide 12, tengo JK que mide 12. Tengo el ángulo B que mide 25 y tengo aquí el ángulo J que mide 25. Tengo el ángulo C que mide 105 grados y tengo el ángulo K que mide 105 grados. Ok. Tengo el triángulo que está en el literal B que tiene EF que mide 8, E que mide 65, F que mide 80 grados. ¿Será congruente con C? Veámoslo. EF mide 8, GH mide 8. Tengo un ángulo de 65 que es E y en este caso tengo un ángulo de 65 que es H. Tengo un ángulo de 80 grados que es F y acá tengo un ángulo de 80 grados que es G. Por lo tanto, ellos también son congruentes. Por el criterio, ángulo, lado, ángulo. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta el momento? Chicos, chicas. ¿No? Sí. ¿Sí tiene alguna duda? No, no. No hay ninguna duda. Ok. Vale, entonces vamos al último, ¿verdad? En esta parte, identifica los pares de triángulos congruentes. Hoy lo resuelven ustedes y me dicen nada más. Sigue ausente el número 7, 17 y 21, ¿verdad? Me avisa cuando esté, por favor. ¿Cómo vamos? ¿Ya finalizamos? Ya, señor. Ya, vale. Entonces, dígame el primero, ¿con quién es congruente? Con el Con el E. Con el E. Veámoslo. BC mide 7. NU mide 7. CA mide 10. OM mide 10. Y tengo el ángulo C que mide 80 y aquí tengo el ángulo O que mide 80. Ok. Tengo acá B que EF mide 5. FD mide 10 y tengo un ángulo de 55. ¿Con quién es congruente? Con el F. Con F. Ok. Uy, se me fue. Y precisamente, ¿verdad? Tengo un lado FD que mide 10 y aquí tengo RP que mide 10. Tengo un lado EF que mide 5 y tengo acá PQ como lado que mide 5. Tengo un ángulo de 55 y acá un ángulo de 55. Por lo tanto, ellos dos son congruentes. Tengo el triángulo que está en el literal C. ¿Con quién es congruente o no es congruente con D? Sí, es congruente. Ok. GH mide 6. JK mide 6. Y G mide 4. KL mide 4. G, el ángulo G mide 105 y el ángulo K mide 105, ¿verdad? En ese caso son congruentes. ¿Por qué criterio, chicos? Lado, ángulo, lado. Precisamente. Lado, ángulo, lado, ¿verdad? Recordando que es este lado, este otro lado y el ángulo comprendido entre ellos en el triángulo, ¿verdad? No es que sea este lado y acá no, sino que este lado
y el ángulo comprendido entre los dos lados. ¿Sí? Recordamos esa parte también que es muy, muy importante. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta el momento? No, señor. No, ok. Aquí me faltó colocarle ejercicios de aplicación, pero no se preocupen que ahorita se los coloco. Dado el triángulo EFG isósceles, justifica por qué el triángulo EHG es congruente con el triángulo FGH. Luego analiza si la justificación es única. Caso contrario, escribe las distintas formas de justificar. Ahí tenemos un triángulo que nos dice que es isósceles, ¿verdad? ¿Qué significa que sea isósceles, chicos? Que dos de sus lados van a ser iguales. En este caso, ¿cuáles dos lados son iguales? El lado EG y el lado FG. Ok. Además, siendo un triángulo isósceles, ¿qué pasa con el triángulo EGF? ¿Cuáles son los ángulos que son iguales? El ángulo E y el ángulo F. Perfecto. Recordemos que en este caso los ángulos adyacentes tienen la misma medida, ¿verdad? En este caso E y F. Y usted allí tiene dos triángulos, ¿verdad? Que además comparten este lado, ¿verdad? Y usted sabe que este lado y este lado tienen la misma medida. Entonces usted va a justificar si ellos dos son congruentes o no lo son. ¿Bajo qué criterio? Lado, ángulo, lado. Vale. Veámoslo ahí y me lo explican ustedes a mí hoy. Me dijo que ¿por qué criterio era? Me dijo primero. Lado, ángulo, lado. ¿Y cuál es el ángulo que tienen comprendidos entre ellos que es congruente? Ángulo E congruente con el ángulo F. Pero en este caso todavía no me ha dicho que este lado es congruente con este, entonces por eso todavía no podríamos saber. Pero sí, si usted se fija, este lado y este lado, ¿sí? Le dice que, bueno, este lado es común. Este lado con este son congruentes, tienen la misma medida. ¿Y qué pasa con estos ángulos, chicos? ¿Son congruentes? Son congruentes, ¿verdad? Aquí él está diciendo que son congruentes porque, mire, tiene una rayita y una rayita. Es decir, que GH es bisectriz, ¿sí? Aquí lo vamos a trazar. No, me equivoqué. Acá, GH es bisectriz para formar estos dos triángulos. Y si recordamos, ¿verdad? En este caso, primero nos va a cumple el criterio, lado, ángulo, lado. Ese es el primer criterio que nosotros vemos que cumple y por ello son congruentes. Pero le dicen, escribe las distintas formas de justificar. Entonces, y existen otras formas. Así como decía su compañera, acá este lado, este ángulo y este lado. ¿Pero por qué razón? Si usted recuerda, en un triángulo isósceles, la bisectriz también es mediatriz, altura y mediana. ¿Y qué significa que sea altura? Que aquí forma un ángulo de 90 grados, aquí forma un ángulo de 90 grados, y que además es mediatriz, significa que H es el punto medio del segmento F. Por lo tanto,
H tiene la misma medida que HF. ¿Sí? ¿Recordamos esa parte? Chicos. ¿O no? Hola, hola. Se me fueron. No, señor, aquí estamos. Vaya, es que como nadie me contesta, yo digo, ya se me fueron. Sí, recordamos esa parte de que aquí en este caso, como es bisectriz entre los dos lados opuestos, ¿verdad? Entonces, esto también es mediatriz, que significa que cuando es mediatriz es el punto medio en el segmento opuesto a él y además es altura. Entonces, forma ángulos de 90 grados en esta parte. ¿Sí? ¿Ya recordamos todo eso que lo vimos en clase también? Sí. Ok. ¿Alguna duda? Vaya. Solo antes de que me digan la duda. Entonces, el primer criterio era lado, ángulo, lado. Y ahora, ¿qué criterios también se cumplen? Ángulo, lado, ángulo. Ajá. ¿Y el otro? Lado, lado, lado. Perfecto. Sí, ¿verdad? En este caso, porque este lado es congruente con este lado lo comparten, también lo cumplen, entonces, y este lado con este lado también son congruentes, entonces también cumple el criterio lado, 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 ¿sí? Y en este caso, este ángulo con este ángulo tienen la misma medida y comparten este lado que tienen la misma medida. Entonces también por ángulo, lado, ángulo también son congruentes. Es decir, que al final cumplen los tres criterios, ¿sí? Los tres criterios de congruencia para que lo tomemos muy, muy en cuenta. ¿Alguna duda hasta el momento? Ahora sí. Señor, y si esa fuera una pregunta de examen y la respuesta sería que tienen los tres criterios de congruencia de triángulos. Exactamente, en ese caso usted tendría que justificarlo así con las rayitas y todo eso, ¿verdad? Pero que en ese caso tienen los tres criterios de congruencia. Ok, gracias, señor. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna otra duda? No, chicos, ¿no hay más dudas? ¿Estamos claritos ya para el laboratorio? ¿Pregunto? Todo claro, señor. Ok. Bueno, chicos y chicas, por el día de hoy ha sido todo. Si no tenemos nada más que agregar. ¿No? Entonces, un gusto, cuídense, bendiciones. Muchas gracias. Adiós, señor. Adiós, Muchas gracias adiós. por Señor. Bueno, adiós.